la indocianina verde se utilizó en forma progresiva para la identificación de las paratiroides, primero en modelos animales y rápidamente fue establecido en seres humanos. Y el primer objetivo fue identificar la glándula paratiroide. Sin embargo, con el desarrollo y a medida que fue avanzando el conocimiento, se apostó a una graduación subjetiva de la fluorescencia de tal forma de valorar en forma subjetiva qué grado de captación tenía para poder evidenciarlo con la funcionalidad posterior que iba a tener esa glándula posterior. Y es así que establecieron varios niveles, según los diferentes trabajos, va yendo desde el 0 al grado de no captación hasta el 2, el grado máximo, o en algunos trabajos hasta el grado 3, que es el grado de captación más amplio. ¿Cuál es la importancia del tema? Y bueno, identificar las glándulas paratiroides siempre ha sido una preocupación y es de gran importancia tanto para la cirugía de la tiroides, para conservarla, como para las glándulas paratiroideas para su identificación y resección. Y los métodos de identificación hasta este momento habían sido la experiencia del cirujano basado en la palpación y visualización de las glándulas. Si quedaba la duda, se seccionaba algún sector y se mandaba a estudiar. La prueba de Wong, que era la flotación de las glándulas del tejido adiposo y que las glándulas paratiroides se hundían. La utilización de azul de metileno para la identificación intraoperatoria, pero en técnicas bastante engorrosas. Entonces se empezó a estudiar qué papel podría tener o si podría llegar a ser una herramienta útil para la identificación de las glándulas paratiroides, el verde de indocianina. Y eso es lo que vamos a tratar de explicar a lo largo de la presentación. Ya explicaron cómo más o menos actuaba, pero voy a hablar solamente 2 palabras de la actuación a nivel de las glándulas paratiroides. Como dijeron, es un compuesto inerte y que se acumula en las glándulas paratiroides, el verde de indocianina, pero no en forma exclusiva. Sí mayor que los tejidos circundantes, y esto es lo que nos identifica la glándula paratiroides y nos permite diferenciar del resto de las estructuras, músculo, la propia glándula tiroides. Y el mecanismo por el cual ocurre todo esto no es del todo conocido, pero se supone que tiene que ver mucho con la mayor vascularización que tiene esta glándula a ese nivel. ¿Cuál es la forma de aplicar el verde de indocianina? Bueno, por vía intravenosa, y lo primero que tenemos que hacer es rebatir la glándula tiroides hacia el sector medial y de esta forma exponer la parte posterior del lóbulo tiroideo. Y en ese momento inyectar el verde de indocianina, que tardará en aproximadamente 20 segundos a 60 segundos en aparecer la fluorescencia a nivel de las glándulas paratiroides. Acá vemos en este caso, las figuras que ven a la izquierda son la visión que tiene el cirujano, la cirugía en vivo. Y la visión que tenemos a la derecha es la cirugía con la fluorescencia. Como ven a la derecha, la primera glándula se ve una glándula presente, parecería sana, y tiene una buena fluorescencia cuando se utiliza el verde de indocianina. La captación de ese verde de indocianina es en forma homogénea y fuerte. Sin embargo, en la figura que le sigue, a pesar de que la glándula se ve también correctamente, esa captación es menor y se ve como una especie de un piqueteado heterogéneo que habla de una menor captación, de una menor perfusión y que la función de esa glándula va a estar alterada. Y en la última imagen, que es la que quiero destacar, es que a pesar de que se ve la glándula paratiroides en forma aparentemente conservada y sana, no tiene captación con la fluorescencia. Lo que podría hablar de que, y habla, de que esa glándula va a tener alterada su función. Esta es otra imagen que también intenta mostrar algo parecido. La visualización del campo de vista del cirujano y la utilización de la fluorescencia con indocianina verde. Acá podemos ver que la glándula está más desvascularizada, con una vascularización un poco mayor, pero heterogénea, y acá un grado de luminescencia muy fuerte y en forma homogénea que nos habla de una buena perfusión y una buena funcionabilidad de esa glándula. ¿Qué cosas influyen en la fluorescencia? El tamaño glandular. Aquellas glándulas que miden mayor a 10 milímetros, a 1 centímetro, tienen mayor captación y en forma más homogénea. Los niveles de PTH también se han visto asociados a ese nivel de fluorescencia, de tal forma que aquellos pacientes que tengan una PTH mayor a 1500, 1700 van a presentar mayor luminosidad. Los sangrados afectan en forma negativa, tanto porque pierde la vasculatura la glándula paratiroides, y a su vez el campo se ve obstaculizado por la sangre y eso dificulta la visualización. Y ni que hablar la isquemia, vimos que las paratiroides que estaban mayormente afectadas, a pesar de que estaban presentes en el campo operatorio, si tenía una isquemia no se visualizaba una angiografía por esto y la glándula no captaba el verde de indocianina.
¿Cuáles son los objetivos de utilizar el verde de indocianina? Bueno, identificar la glándula paratiroides. ¿Para qué? Para conservarla en la cirugía de la tiroides y para resecarla en los casos de hiperparatiroidismo primario e hiperparatiroidismo secundario. Incluso si se deja algún sector glandular en el hiperparatiroidismo secundario, lo que nos permite es ver la funcionabilidad del sector que dejamos. Ver que el sector que dejamos, esa mitad de glándula, si se decide una 7/8, esa glándula va a ser funcional, va a tener perfusión. Y uno de los conceptos más importantes es valorar el estado funcional de las glándulas paratiroides. Sabemos que si nosotros dejamos una glándula paratiroides durante una tiroidectomía y esa está sana, y tiene una buena captación homogénea del verde de indocianina, ese paciente, por varios trabajos que lo han demostrado, no va a ir al hipoparatiroidismo y nos permite cambiar de cierta forma el algoritmo de manejo de esos pacientes. Con esto quiero decir que existe una correcta correlación entre la perfusión o la fluorescencia que tiene la glándula paratiroides y la función que va a tener a posterior. Hay varios trabajos acerca del estudio de las cirugías de tiroides y de hiperparatiroidismo y nos permiten llegar a conclusiones, pero tienen algunos debes que son sobre todo en qué dosis utilizan, a qué medida de tiempo lo realizan, en qué momento de la cirugía utilizan y qué materiales utilizan, como las cámaras, los niveles infrarrojos. Y entonces eso no permite aunar ni llegar a protocolos ni a consensos, pero sí se pueden sacar conclusiones que son valederas de los trabajos. ¿A qué concluyen todos estos trabajos? Bueno, que la angiografía con verde de indocianina predice en forma confiable la vascularización de las glándulas paratiroides y que conservar solamente una glándula paratiroides bien irrigada, en forma homogénea, con buena fluorescencia, nos va a permitir evitar medir el calcio posoperatorio, medir la PTH, suplementar en forma profiláctica con calcio, porque esa glándula bien vascularizada nos va a dejar a cubierto de un eventual hipoparatiroidismo posoperatorio. Y después también hay estudios comparativos entre la detección de las glándulas paratiroides en los hiperparatiroidismos, en los cuales unos utilizan verde de indocianina y los otros no utilizan verde de indocianina. Y mostraron que a pesar de que no había ninguna diferencia en cuanto a la terapéutica en forma significativa, sí lo que mostraba era que las cirugías se acortaban más debido a esa identificación de la glándula y que las tasas de persistencia de hiperparatiroidismo eran menores en aquellos pacientes que se utilizaba el verde de indocianina. Acá tenemos un caso clínico que es del servicio, que es un paciente que tuvo un hiperparatiroidismo primario con una fractura patológica, un paciente de 24 años en que se identificó la glándula paratiroides mediante MIBI y ecografía, una PTH de 2077 y un calcio de 16. Acá vemos en vivo la visión del cirujano y luego, mediante la administración de indocianina a los 20-60 segundos, la fluorescencia que ésta adopta. Y nos permite identificar correctamente la glándula y la glándula homolateral, visualizarla de que esté indemne. Este es un video en el cual es una paciente con un hiperparatiroidismo secundario de 50 años que fue reintervenida varias veces por persistencia de su hiperparatiroidismo, que tenía una PTH de 2000. Y bueno, y en este paciente lo que pudimos identificar era que mediante los estudios imagenológicos en el preoperatorio no fue posible identificar ninguna lesión nodular ni tumoral y se decidió la cirugía para explorar la lesión, para explorar por qué tenía tanta PTH tan elevada. Y lo que pudimos ver, mediante la administración de verde de indocianina, es que en el sector, una vez que rebatimos, acá está la glándula tiroides rebatida hacia medial, una vez que inyectamos, ustedes ven cómo capta perfectamente la fluorescencia a nivel de un tejido que está posterior al lóbulo tiroideo derecho y cómo también captan los músculos infraioideos. Nosotros procedimos a la resección de ese sector de tejido y del tejido por detrás del lóbulo derecho de la tiroides y de los infraioideos, y tuvimos un descenso drástico de la PTH, a tal forma de que la paciente actualmente tiene una PTH del orden de los 200 o 300 manejado en forma médica. La anatomía patológica de esos sectores que resecamos de ese tejido posterior a la tiroides y de los infraioideos mostró lesiones nodulares donde se identificaban algunas células paratiroideas. Bueno, con conclusión, el verde indocianina es un avance reciente para el manejo y para las imágenes intraoperatorias de las glándulas paratiroides, permite la identificación individual de la glándula y eso nos permite tener cuidado, prevenir los traumatismos y por tanto el hipoparatiroidismo. Evalúa las glándulas paratiroides, no solamente la identificación, sino creo que una cosa muy importante es esa
apreciación subjetiva de la vascularización y de la función de acuerdo a su captación homogénea o no de la fluorescencia, y que eso nos puede modificar el manejo posoperatorio de tal forma de que si nosotros vemos una glándula correctamente vascularizada con una buena captación de fluorescencia, obviar la solicitud de calcio, el calcio profiláctico, la medición de PTH, incluso se podría hablar, según los diferentes artículos, de hacer una cirugía ambulatoria de estos pacientes. Nos disminuye el tiempo quirúrgico en el hiperparatiroidismo, y a futuro lo que nos faltaría es realizar mayores cantidades de ensayo clínico y protocolizar su uso, qué dosis, a cuánto tiempo se mide, con qué instrumentos lo valoramos. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, doctor Ulises Parada. La última presentación va a ser la doctora Carolina Guarneri. Vamos, Carolina, tenés 10 minutos para la presentación. Te puedo permitir 3 o 4 más, pero más de eso no, porque estamos atrasados. Que es la aplicación en cirugía digestiva. Puede empezar. Bien. Bien, buenas noches. Voy a tratar de ser lo más breve posible. El objetivo de la presentación mía es hablar sobre la aplicación del uso del verde indocianina en todo lo que es cirugía digestiva. A grandes rasgos vamos a hablar de la aplicación en cirugía hepatorial, guiada por fluorescencia, la cirugía esofagogástrica y la cirugía coloproctológica. Como un pantallazo general, las primeras publicaciones del uso de verde indocianina en cirugía digestiva datan del 2010, 2012, incluso hay algunas del 2009. Sus aplicaciones no han variado demasiado respecto a la actualidad, lo que sí, como dijo claramente hoy al inicio de la conferencia uno de los doctores invitados, los equipos están siendo cada vez más avanzados y por lo tanto el resultado que se está obteniendo cada vez es mejor. Respecto a las aplicaciones actuales en la cirugía hepática, ya en el 2013 Cocudo implementó un manual para poder utilizar el verde indocianina en la cirugía biliodigestiva, en donde establece las aplicaciones básicas que prácticamente no han variado en la actualidad. Son identificación de la vía biliar principal, identificación de las lesiones hepáticas, la segmentación hepática e incluso evaluar la perfusión hepática, muy importante en el caso de los trasplantes hepáticos sobre todo. ¿Qué otras aplicaciones tiene y que realmente son buenas para entender cómo es que podemos valorar la indocianina en el uso de la cirugía hepática? Uno de los trabajos que acá citamos es un reporte de caso de una resección de un quiste simple hepático, en donde nos permite comprender cómo es que nosotros podemos visualizar el parénquima hepático sano y aquel patológico. Claramente en las imágenes que podemos observar de izquierda a derecha, lo que vamos a visualizar es un sector donde identificamos el quiste que va a ser resecado. En la imagen media vemos cómo florece el parénquima hepático sano, no así el parénquima hepático que está implicado en el quiste, y el líquido de punción del quiste tampoco se tiñe por la indocianina, o sea, no florece, lo que nos permite identificar los límites de la lesión y el parénquima hepático sano remanente. ¿Qué otras aplicaciones tienen? Sobre todo en este tipo de patologías, en las resecciones de los quistes ciáticos hepáticos. Ahora más adelante vamos a mostrar un caso de un paciente que se operó en el servicio para poder visualizar correctamente su uso. Respecto a la vía biliar en general, es de gran implicancia en las colecistitis evolucionadas, en los pacientes complejos, en aquellos en donde la disección del triángulo de Calot no es tan sencilla, o incluso en aquellos que sí es muy sencilla, pero es bueno iniciarse en la utilización del verde indocianina en las que nosotros denominamos las vesículas azules. Nos permite visualizar correctamente la anatomía del triángulo de Calot e incluso la presencia de canalículos aberrantes luego de la resección a nivel del lecho hepático. Permite visualizar entonces fístulas biliares luego de la resección hepática también, y permite identificar la vía biliar durante la disección del pedículo hepático en procedimientos mayores como ser la hepatectomía. Uno de los estudios más grandes que encontramos desde el 2019 es un estudio randomizado que implica 8 centros, es multicéntrico, implica centros de referencia de Estados Unidos, Alemania, Italia, Japón, Argentina, y lo que valora es la visualización en 2 grandes grupos de la vía biliar principal durante el procedimiento quirúrgico en pacientes en donde se implementó el uso de verde indocianina y en aquellos en los que no. Los mejores resultados se obtuvieron, o era lo que se pensaba, cuando se utilizaba el verde indocianina para la disección del pedículo hepático. Y la conclusión a la que se llegó en este estudio, que la verdad que es muy bueno, es que si bien la visualización es mejor desde el punto de vista subjetivo y objetivo, no se podía determinar la presencia de complicaciones asociadas
o si se reducían en realidad esas complicaciones asociadas. De la mano con este estudio, un poco después, en el 2021, es un estudio bastante reciente, que involucra a algunos de los mismos autores, se realizó un metaanálisis en donde se valoró la viabilidad del uso del verde indocianina y la implicancia de su uso en la conversión de cirugía biliar laparoscópica o robótica, y lo que ve como un estudio preliminar o un resultado preliminar es que sugiere que el uso de la colangiografía fluorescente con verde indocianina durante la cirugía disminuye considerablemente la lesión de la vía biliar y la conversión a procedimiento abierto. Respecto a la identificación de los tumores hepáticos, nos pareció interesante poder mencionar brevemente cómo es que se excreta la indocianina o se procesa, se metaboliza a nivel hepático. Recordar que el hepatocito alterado no logra metabolizar la indocianina verde, por lo que quedaría retenida a ese nivel. La compresión del tejido hepático adyacente a la lesión impide también la liberación hacia la vía biliar, dando lugar a una imagen de halo alrededor de la lesión. Las malformaciones biliares, por tanto, pueden dar lugar al estancamiento o al estacionamiento del verde de indocianina, y los hígados fibróticos demoran en su excreción y, por lo tanto, influye en el tiempo de administración de indocianina para emplear en estos pacientes. Algo interesante, y esto es un estudio que es bastante viejo, por decirlo de alguna manera, es del 2009, pero es muy interesante, es que los patrones que se pueden obtener con el uso de la fluorescencia por verde indocianina permiten incluso predecir el grado histológico de diferenciación tumoral. ¿Por qué? Porque los tumores que son más diferenciados van a ser más fluorescentes, en este caso van a ser más luminiscentes, porque es una imagen abierta sin el uso del infrarrojo con verde, y los tumores menos diferenciados conservan solamente un halo periférico, no hacia el sector central, lo mismo que sucede en las metástasis por cáncer de colon a nivel hepático. O sea que el verde indocianina no solo también permite topografiar la lesión, como vamos a ver más adelante a nivel hepático, valorar los márgenes, sino predecir el grado de diferenciación tumoral. ¿Qué otra cosa importante para mencionar en el caso de la cirugía hepática? Es la presencia de falsos positivos. La inyección de indocianina intravenoso generalmente se utiliza el día previo, hay protocolos que establecen más días para la identificación de las lesiones. Se puede hacer también a nivel intraportal en el propio procedimiento quirúrgico, pero hay varios trabajos, acá citamos dos, que mencionan que el porcentaje de falsos positivos en la utilización de verde indocianina es del 22%, incluso algún trabajo informa hasta un 40% en estos pacientes. Y esto se debe incluso también porque la máxima visualización en profundidad no llega más allá de los 13 milímetros de la superficie parietal. Entonces, ¿cómo podemos asegurar una adecuada resección de márgenes quirúrgicos? El mayor riesgo de resección en estos pacientes es no lograr un margen oncológico suficiente. Es ahí que la propuesta para esto es la asociación del verde indocianina con otras técnicas de imagen intraoperatorias, como ser la ecografía intraoperatoria, lo que permite disminuir el margen de error y lograr un resultado oncológico más beneficioso. Por lo tanto, si vamos a utilizar verde indocianina en los procedimientos de resección tumoral hepática, lo que se aconseja es alejarse de la lesión fluorescente entre 1 y 2 centímetros. Es una imagen en donde se asocia la utilización del verde indocianina, que aquí abajo hay una lesión hepática, y la utilización de la ecografía intraoperatoria laparoscópica. Nosotros no disponemos de un eco translaparoscópico, pero sí sabemos que en otros medios los hay. Lo hemos hecho a cielo abierto y la verdad que aumenta la sensibilidad de la implementación del verde indocianina. Otra aplicación a nivel hepático es, como dijimos, evaluar la perfusión hepática. Disculpen. Y esto es mayor aún en el trasplante hepático. Lo que se puede utilizar es el verde indocianina inyectado endovenoso para visualizar el órgano trasplantado y su vitalidad. La coloración homogénea significa una buena perfusión, en tanto que la coloración homogénea de la vía biliar traduce una buena excreción de la sustancia a nivel hepático y por lo tanto predice que ese trasplante tenga menor índice de falla o rechazo. Brevemente vamos a mostrar unos casos de unos pacientes operados en el servicio. Este es el primer caso que realizamos en la quirúrgica A en el 2018 de cirugía hepática, en donde se hizo una resección de una metástasis hepática colorectal del segmento 2-3 a cielo abierto. En la primera figura lo que podemos evidenciar es la lesión hepática rodeada de un parénquima macroscópicamente sano, y en las imágenes centrales podemos ver el sector sano,
marcado por la flecha verde, la flecha azul, y el sector patológico o metastásico marcado por la flecha verde. Estas son imágenes de la visualización de la vía biliar durante la disección del pedículo de Calot, en un paciente también operado en el servicio. Este es un paciente que fue sometido a cirugía de resección por un quiste hidático hepático, se hizo una quistodentesectomía parcial. Aquí estamos en la resección del pedículo a nivel del triángulo de Calot, hubo derramamiento de bilis, que se ve claramente teñido en verde. Se puede visualizar correctamente el parénquima hepático sano. Esta es la misma imagen en una visión azul. Nosotros tenemos las dos opciones. Lo que observamos es muy similar. Resaltamos en este sector que vemos correctamente cómo no tiñe o no florece, que es el correspondiente a la lesión, el quiste hidático hepático. Aquí lo que podemos evidenciar es que posterior a la remoción de la lesión, habiendo hecho la quistodentesectomía parcial, en el fondo encontramos, no sé si pueden evidenciarlo en ese sector, una fuga biliar, que es una de las aplicaciones que mencionamos anteriormente para la cirugía hepática, por un canalículo, que se pudo objetivar gracias al uso del bardindocianina durante el procedimiento, y lo podemos observar en el fondo de la lesión, y como la gasa se tiñe por bardindocianina y florece, lo cual nos permitió reparar esa fuga y así disminuir, allí se ve el punto realizado en el fondo del destechamiento, disminuir el índice de complicaciones posoperatorias como es el bilioma en estos casos. Otro caso clínico que tenemos es una paciente de 65 años de sexo femenino con antecedentes de nefrectomía derecha parcial en el 2015 por un tumor renal a células claras, en cuyo control evolutivo por resonancia se evidenciaron 5 lesiones puntiformes a nivel de la superficie hepática, la mayor de 12 milímetros en el segmento 8, sin claro diagnóstico, y que debían lograr un diagnóstico anatomopatológico para valorar si estas eran lesiones secundarias metastásicas que cambiaban el tratamiento de la paciente o no. Ante esta situación, lo que se hizo fue hacer una resección guiada por indocianina, en donde se pudieron evidenciar, voy a adelantar un poquito el video por una cuestión de tiempo, sectores hipercaptantes o más fluorescentes, redondeados, pequeños, como se ven en la imagen, que hubieran sido bastante complejos de poder topografiar sin la utilización de indocianina, y se ve claramente. Y la anatomía patológica en este caso lo que reveló que eran microamartomatosis biliar múltiple, que son pequeñas estructuras quísticas dilatadas de la vía biliar rodeadas de estroma fibroso, por lo cual fue un falso positivo pero efectivo para poder establecer un diagnóstico definitivo en esta paciente. Esta es una cirugía de resección de una metástasis hepática laparoscópica. Vemos cómo claramente tiñe la lesión, lo cual nos marca los márgenes de resección.
En conclusión, respecto a la utilización de indocianina en la cirugía hepática, las ventajas que ofrece es la resección de la lesión superficial a nivel hepático, permite evaluar los márgenes de resección por fluorescencia, evaluar la presencia de fugas biliares relacionadas a resecciones hepáticas, valorar correctamente la anatomía de las estructuras biliares principales. Como desventaja, tiene entre un 20 y un 40% de falsos positivos y la penetración de la visualización de la indocianina no excede los 15 milímetros de profundidad. Ahora bien, respecto a la cirugía esófago-gástrica y colorectal, los primeros trabajos que pudimos encontrar en el 2019, trabajos grandes, completos, como metaanálisis, lo que pudieron establecer es que se necesitaban aún estudios multicéntricos y anatorizados que permitieran diferenciar la influencia de la utilización del VAR de indocianina respecto a los factores de riesgo independientes en lo que se refiere a las tasas de fuga o de falla a nivel de la anastomosis y el impacto que tiene la indocianina en la predicción de esas fugas. Trabajos posteriores, pero bastante contemporáneos, establecieron puntualmente en el uso de la cirugía esofágica que la implementación o el uso de la indocianina es factible, segura y es bastante simple, mejora la supervivencia porque disminuye las tasas de complicaciones en lo que respecta a la fuga o a la falla de la sutura y podría reducir la recidiva locorregional porque permitiría una correcta linfadenectomía a medida en cada paciente. 5 minutos, doctora. Sí, gracias. Los otros estudios posteriores lo que hablan es respecto a la perfusión en tiempo real y el uso de la evaluación de la perfusión guiada por fluorescencia durante la interposición colónica, y lo que habla es de la regla de los 90 segundos, en donde establecen que no deberían de pasar más de 90 segundos luego de la administración de indocianina para poder valorar la perfusión de los cabos a nivel anastomótico. Estos son más trabajos respecto a lo mismo. Este es un caso de un paciente operado en el servicio en donde se realizó una antrectomía indicada por una estenosis gastrodenal por patología benigna en un paciente de mal manejo médico. Lo que podemos evidenciar en las imágenes es la anastomosis gastroentérica, como tiene una correcta perfusión en dicha topografía, la misma anastomosis en este sector, y vista por detrás, y la correcta perfusión de dicha anastomosis, y la anastomosis entero-entero al pie, con una correcta perfusión valorada por indocianina. ¿Cuáles son las aplicaciones desde el punto de vista de la cirugía colorectal? Valorar la perfusión en tiempo real, se puede emplear en la linfadenectomía, se puede emplear para identificar el tumor, y otra de las indicaciones es para valorar los uréteres y disminuir así el riesgo de su lesión durante el procedimiento quirúrgico. Existen varios trabajos, algunos aleatorizados del 2018-2019, que lo que hacen es valorar y comparar el resultado o la falla sutura presente en dos grupos de pacientes seleccionados al azar, algunos en donde se hizo una anastomosis guiada por indocianina y otros simplemente se valoró la perfusión subjetivamente, de forma visual, macroscópica, y lo que hace es valorar las tasas de complicaciones postoperatorias y el cambio del nivel de resección intestinal. Ya en este trabajo, en el 2019, lo que muestra es que hay un cambio en el margen de resección en el 20% de los pacientes, reduciéndose así la falla de sutura a nivel de la anastomosis colorectal. Este es un trabajo que se presentó en Uruguay, fueron los primeros que se hicieron acá en el Hospital de Clínicas, en donde se empezó a utilizar el VAR de indocianina para guiar las anastomosis. Trabajos contemporáneos, este es un estudio de corte retrospectivo que lo que hace es valorar puntualmente la cirugía rectal en la excisión mesorrectal completa, ya sea laparoscópica o por TAT-ME, y valora la presencia de falla de sutura y si existe o no existe cambio en los márgenes de resección, evidenciados secundarios a la utilización de VAR de indocianina y la irrigación de dichos cabos. Como resultado, en este estudio, similar al anterior, existe un cambio en el margen de resección planificada en un 18,5%, existiendo un descenso en la falla de sutura, no pudiendo establecer si ese descenso es directa o indirectamente relacionado con la implementación del VAR de indocianina. Otro metaanálisis que valora lo mismo y sigue hablando, este es más reciente, el 2020, sigue haciendo énfasis en que la cirugía colorectal disminuye drásticamente el uso de la falla de la sutura y la fuga anastomótica, y dice puntualmente que es más notorio su utilización o su implementación más efectiva en la cirugía rectal. Un minuto, doctora. Es un paciente en donde muestra la lesión, Aquí está inyectada la lesión y se puede identificar perfectamente fluorescente la misma, y la anastomosis posterior a la resección rectal anterior.
En conclusión, en cirugía digestiva lo que permite es valorar la topografía tumoral, la diseminación linfática y sobre todo la irrigación de los cabos anastomóticos, prediciendo la falla de sutura con mayor aplicación aún en la cirugía rectal. Muchas gracias.